¿Cómo está, profesor? Mi nombre es John Guerrero Zamarca, alumno de primer año de la carrera de Ingeniería de Ejecución en Instrumentación y Automatización Industrial. En esta segunda evaluación de Matemáticas 2 voy a presentar el tema de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden con coeficientes constantes, que quiere decir que la función que acompaña a la derivada son números, y esos números son números constantes, ¿ya? Bueno, la definición de las EDO de segundo orden dice que son ecuaciones que involucran variables independientes independientes, perdón, y las variables dependientes, las derivadas primarias y las derivadas secundarias. Bueno, de todo esto, ¿cierto? Se genera una ecuación de esta forma, ¿ya? Donde tenemos las derivadas, ¿cierto? La segunda derivada, primera derivada, ¿cierto? Y las variables independientes, ¿ya? Cuando estas ecuaciones están igualadas a cero, eh, se puede decir que son ecuaciones homogéneas, son ecuaciones homogéneas. Pero cuando el resultado de esta ecuación es una función, ¿ya? A esa función, con el hecho de que sea una función, son ecuaciones no homogéneas, ¿ya? Así se les conoce como no homogéneas. Ahora, para poder dar solución a estas ecuaciones que no son homogéneas, por lo general se ocupa la siguiente forma, ¿ya? Se utiliza una función general, ¿ya? Igualada a una función complementaria más a una función particular, ¿ya? En las ecuaciones diferenciales nosotros podemos, diferenciales de segundo orden, ¿cierto? Nosotros podemos obtener dos funciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque el resultado de esto, al desarrollar, ¿cierto? El método que nos explicó en clase, se llega a una ecuación cuadrática, ¿cierto? Donde obtenemos un M1 y obtenemos un M2. Estas dos funciones, para poder solucionarlas, nosotros les empleamos la ecuación general, ¿ya? Y se obtiene, ¿cierto? Una combinación lineal de ambas funciones, ¿ya? Como está acá. Bien, el ejemplo que le comentaba recién, nosotros podemos sustituir, ¿cierto? De alguna manera, esta derivada, ¿cierto? Por m, por e, ¿cierto? Elevado a mx, ¿ya? Para poder aplicar para poder desarrollar, ¿cierto? Estas ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, ¿ya? Esto lo podemos hacer, ¿cierto? Con la primera derivada, con la segunda derivada, ¿cierto? Y al desarrollar, ¿cierto? Esta sustitución, nosotros reemplazamos, ¿cierto? Este valor, ¿cierto? Esta notación dentro de la ecuación. En este caso, ¿cierto? Como en la segunda derivada, acá, colocamos que m al cuadrado por e mx, ¿cierto? Lo colocamos acá. Y es lo que se hace. Lo mismo se hace con esta. Aquí como no tiene, ¿cierto? Se coloca e mx. Es igual a 0. Ahora, para poder llegar, ¿cierto? A la forma de ecuación cuadrática, nosotros podemos factorizar, ¿cierto? Por e elevado a mx. Y se nos van los mx, los e elevados a mx, ¿ya? Y nos queda esta ecuación, que es una ecuación cuadrática, ¿ya? Buscamos la solución para ella y vamos a obtener un m1 y un m2. Ahora, aquí nosotros podemos tener tres posibles soluciones, ¿ya? Donde involucran raíces, ya sean raíces que involucran números reales, ¿cierto? Que den números reales, una raíz única donde m1 y m2 son iguales, o raíces complejas, que son las raíces, ¿cierto? Que son raíz de -2, raíz de -4, que son complejos, ¿ya? Para ello, ¿cierto? La solución general, ¿cierto? Se aplica, ¿cierto? Se llega a esta forma, las que están anotadas aquí abajo, ¿ya? Donde cada una tiene sus características, por cierto, ¿cierto? Aquí simplemente se reemplazan estos valores que nos entregan acá. Cuando la raíz es única, ¿cierto? Se factoriza esto y queda C1 más C2x y por lo elevado a m, ¿cierto? Que es el reemplazo de los valores que nos entregan acá. Y en las raíces complejas,
podemos decir que e está elevado a m, ¿cierto? Y como m nos va a dar un número complejo, ese número complejo hay que tener particular cuidado, porque si el número complejo es negativo, estas se sustituyen, ¿cierto? Por coseno. Si son positivos, por seno. ¿Ya? Entonces el cuidado que nosotros debemos tener acá, porque esto a lo mejor puede quedar viceversa, pero como es suma no va a influir mucho. ¿Ya? Bien, para poder darle solución, ¿cierto? A un ejemplo, a un ejercicio con números, yo preparé este ejercicio, ¿ya? Donde se cumple, ¿cierto? La condición de que nos entregan raíces reales, ¿cierto? Donde tenemos la ecuación diferencial de segundo orden, ¿ya? Al realizar la sustitución explicada, ¿cierto? En esta parte del video, ¿ya? No, nos saltamos este paso, ¿cierto? Pero es lo mismo, o sea, era como para no repetir, y nosotros llegamos a esa ecuación cuadrática. Se desarrolla, ¿ya? Y nos damos cuenta que m1 vale 2 y m2 vale 1. Entonces, la ecuación general, ¿cierto? Pues como tenemos dos funciones, dijimos que cuando se obtienen las dos funciones, la forma de solucionarlo es la combinación lineal de ambas con una ecuación general, ¿cierto? Y, y los, y los valores correspondientes. Y se reemplazan las m por los valores entregados, ¿cierto? Durante el desarrollo del ejercicio. Bien, profesor, ese ha sido la presentación, ¿ya? Es una materia que debo reconocer que me ha costado bastante comprenderla, ¿ya? Decidí hacer las ecuaciones de segundo orden porque son las que se aplican, ¿cierto?, para desarrollar el análisis de los circuitos transitorios, ¿ya? Entonces así puedo complementar el estudio. Espero haber cumplido con lo solicitado. Insisto, es algo que me costó bastante, pero espero haber cumplido. Muchas gracias, profesor, por su atención.